Hola, sabe el Teofilo, dándoles la más bienvenida a mi canal, donde encontrarás historias que quizás se pierdan en el tiempo, historias que quizás jamás hayas escuchado. Si te gusta el contenido, te invito a dejarme tu like, suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos. Bienvenido seas, mi amigo. Aquel muchacho, después de haber platicado largo y tendido con su amigo, don Pedro Álvarez, salía de ahí dispuesto a cumplir su destino, no sin antes detenerse al pie de aquellas tumbas, donde nuevamente acariciaba aquella tierra, ponía una ramilla con unas cuantas flores, unas flores silvestres, reacomodaba nuevamente la cruz y partía en busca de su destino. No le sería fácil encontrar aquel monstruo que buscaba, pero se dio a la tarea de investigar dónde habían ocurrido asesinatos entre el bosque de algún leñador o algún comerciante que se hubiera quedado varado o algo así parecido. Así sus pasos lo fueron llevando de Valencia hasta llegar a Zaragoza, donde muchos percances le habían contado acerca de cuerpos que habían sido encontrados prácticamente devorados de todas sus entrañas. Les habían comido solamente las vísceras, corazón, hígados, nada más, para después dejarlos ahí desmembrados. Los cuerpos muy marcados, con unas garras enormes que les hacían profundas heridas, haciéndolos casi imposibles de reconocer. Algunos incluso nunca se les reconoció, solamente se enterraron así, no quedando otra opción. Así se fue acercando cada vez más y más, ya que cuando llegó a Zaragoza, le dijeron que apenas hacía quizás un año a lo máximo. De Zaragoza siguió para Huesca. En Huesca le dijeron que apenas 9 meses atrás había ocurrido un deceso similar. No se le puede considerar asesinato, ya que quizás fueron los animales. Así que solo se les considera como accidentes. De tal manera que nadie hace una investigación, ya que hay muchas fieras salvajes escondidas entre las sombras de aquellos espesos bosques. Siguiendo todo eso, los pasos lo llevaron hasta la frontera con Francia. No quedándole otra, tuvo que continuar. Allí en la frontera le dijeron que apenas hace unos 6 meses habían pasado algo similar. Un cuerpo desmembrado que parecía que alguien le hubiese arrancado, como si fuera algún tipo de muñeco de papel o algo, le arrancaba las manos, los pies, incluso la cabeza estaba arrancada. Y solamente, igual que los demás cuerpos, solamente las vísceras y partes internas le habían comido. Fue siguiendo aquel rastro de sangre. Así fue investigando hasta que sus pasos lo llevaron a un lugar llamado Tarbes, allá en Francia. Una vez que llegó ahí, se dio a la tarea de investigar y efectivamente, apenas hacía un par de semanas
había ocurrido un deceso muy similar. Fue con las autoridades correspondientes para ver si le permitían ver el cuerpo. Le costó mucho trabajo, pero con algunas monedas de oro le fue fácil conseguir aquel permiso. Incluso hasta le dieron un par de ayudantes para que le ayudaran a cavar aquella penosa tumba. Una vez que comenzó a cavar, se dieron cuenta que aquel cuerpo, que hacía 2 semanas lo habían enterrado, aún no se había descompuesto. Era muy extraño, pues ya después de 2 semanas debía de estar apestoso, pero ni siquiera mal olor despedía. Después de que lo llevaran con el médico forense, y efectivamente, aquel médico forense dijo que había sido muerto por una fiera salvaje. En aquel tiempo, la ciencia no estaba tan avanzada, solamente podían comparar con lo que hubiese ahí a la mano. Encontraron algunos pelos largos parecidos, muy parecidos a los de un lobo negro. De tal manera que quedaba así, que había sido un lobo. En cuanto a que el cuerpo aún no se descomponía, llegaron a la conclusión de que quizás fuese porque aquel engendro del mal le había comido todas las entrañas, dejando solamente la pura carne y los huesos. Y quizás al haber sido enterrado, ninguna bacteria había entrado en aquel cuerpo. Quizás por eso el cuerpo se mantenía intacto. Aún así, aquel muy bien vestido joven les decía que debían de tener cuidado porque eso no era normal, que sería mejor cortarle la cabeza ya que lo tenían ahí. Aunque no de muy buena manera, aquel médico aceptaba, quitándole la cabeza a aquel cuerpo sin vida. Y nuevamente le daban cristiana sepultura, no sin antes pedirle permiso al cuerpo y después de haberle pedido perdón. Ahora sí sabía que lo tenía muy cerca, sabía que no estaba lejos, además de que nadie sospechaba de que fuese algún hombre o algo similar que les estuviera dando muerte a todo ese tipo de personas que tenían la mala suerte de encontrarse lejos en el bosque, justo cuando había luna llena. Entonces se dedicó a buscar, principalmente en aquellos días de luna llena. Se dedicó a indagar en los bares, en esas cantinas de mala muerte donde casi a diario hay problemas, había muertos, siempre peleando por esas damiselas. Se juegan la vida por algo que realmente no vale la pena. Entraba hacia las cantinas, se tomaba algún par de copas, husmeando, mirando qué se le hacía de raro. Pasó un par de meses y realmente no encontraba nada raro, nada extraño. Se le hacía raro. Tampoco podía ser muy obvio y andar preguntando e indagando. Más bien trataba de perder el tiempo siempre haciendo algo para que la gente no le preguntara qué rayos andaba haciendo por ahí, que andaba haciendo tan lejos. Pero en aquel entonces las personas viajaban mucho, así que él se dijo ser comerciante.
Aquella noche era luna llena y como todas las lunas llenas, él salía a buscar, a ver qué encontraba. Se ponía fuera de las cantinas, después se podía husmear afuera, a los alrededores de aquellos pueblos. Solamente carretas tiradas por potentes caballos hacían ruido en medio de la noche, con aquellas lámparas de aceite colgadas siempre en el costado. Trataba de no dejarse ver tan fácilmente, pues la gente podría confundirlo con algún ladrón y dispararle. Tampoco quería tener problemas y tener que usar la fuerza y quizás tener que asesinar a alguien. Al hacerse tarde y ver que la luna ya decaía, regresaba a la comodidad de su hotel, sintiéndose frustrado, pues ya habían pasado 2 largos años y nada. Se sentía cansado de buscar, no sabía qué hacer, no sabía si retomar su vida y quedarse por ahí en alguno de esos pueblos, o regresar allá a la Nueva España con aquel poderoso chamán y ayudar a aquellos indígenas que tanto lo necesitaban. Pero su destino estaba marcado y no podía hacer nada. Quizás sería el mediodía, cuando después de bañarse salía a la calle, muy arreglado, cuando vio que llegaba una carreta y se detenía en seco, allí, justamente en la comandancia, donde estaba aquel alguacil. Fue cuando se bajaba aquel hombre, diciendo que habían encontrado un cuerpo desmembrado y lo traía ahí en la carreta. Todos los curiosos se arrimaban a ver qué sucedía, pues el escándalo era grande. Aquel alguacil tuvo que sacar su arma y disparar al aire, pues no le hacían caso. Fue solamente así que se abrió paso y pudo ver aquel cadáver. Aquel joven también se abrió paso y pudo entrar. Le preguntó al alguacil que si podía ser revisado ese cuerpo por el médico del pueblo. Aunque aquel alguacil vio que no tenía por qué revisarlo, era un muerto más. Los lobos habían acabado con su vida. Eso era todo. Las mismas personas están acabando con las presas, decía. Es por eso que comienzan a atacar a los humanos. Un día quizás entren aquí al pueblo y nos maten a todos. Aún así, muy discretamente, le ponía una moneda de oro en la mano a aquel alguacil, sobornándolo así una vez más, mandando el cuerpo a ser revisado por aquel doctor, mientras aquel joven iba detrás. Una vez que estaba allí, en aquella cama, bajo la luz de aquellas lámparas, comenzaba el examen de rutina. No había mucho que revisarle, pues las entrañas le faltaban. Y curiosamente, el médico decía que quizás tenía algunas 10 o 12 horas de muerto. Quizás ocurrió el asesinato, o vaya, el deceso, a la medianoche, pues ya la sangre estaba coagulada, y aunque debía aquel cuerpo comenzar a emanar mal olor, al igual que el otro, no emanaba
ningún mal olor. Es más, parecía como si estuviera fresco, como si quizás apenas algún par de horas hubiesen pasado. Nuevamente, el joven le decía: cortémosle la cabeza. El médico no entendía por qué rayos tenían que cortarle la cabeza. Pero, nuevamente, aquellas monedas de oro hacían milagro. Poniéndosela en la mano, aquel doctor agarraba aquella herramienta y le comenzaba a cortar la cabeza. Un serrucho grotescamente le hacía aquel corte, saliendo solo un poco de sangre y dejándola ahí a un lado, para después llamar a los ayudantes de aquel alguacil y se le diera cristiana sepultura. Como a los demás, no se le podía saber quién era, solamente se guardaban las ropas ahí. En caso de que alguien llegara, se le enseñarían las ropas. Y así había una tumba más sin nombre en aquel panteón. Ahora supo que estaba en el lugar correcto, solamente que no había buscado como debía de ser. Después de preguntarle a aquel leñador dónde había encontrado el cuerpo, le ofreció un par de monedas y aquel hombre lo llevaba justamente donde estaba el cuerpo. Aquel hombre lo dejaba ahí a solas, pues tenía miedo de que regresaran los lobos. Él, sin embargo, se quedó ahí y fue siguiendo las huellas. Pronto descubrió que aquellas huellas no eran las de un lobo ordinario, pues eran grandes. Parecían como si fueran huellas humanas, pero al final terminaban en unos dedos largos y extendidos, y con unas garras enormes que se hundían en partes donde había lodo. Unas ramas gruesas que ningún hombre puede quebrar estaban quebradas por donde había pasado aquella bestia. Fue así como fue siguiendo el rastro. Sus rastros lo llevaron hasta un pueblo ahí cercano. Fue entonces cuando se dedicó a investigar ahora en aquel pueblo que estaba ahí. Después de estar largos ratos husmeando a las orillas, se dio cuenta que ya era tarde, así que decidió quedarse esa noche allí en ese pueblo. Justamente cuando amanecía en domingo y escuchaba las campanadas de la iglesia, decidió que hacía mucho tiempo que no iba a misa. Quizás le vendría bien escuchar unas palabras reconfortantes, aunque en el fondo no sabía si era bueno o no, pero de alguna forma pensó que no era mala la idea, así que se metió a la iglesia y se sentó en una de las primeras bancas, lejos de donde estaba aquel sacerdote. Vio cómo a poco fueron llegando muchas personas, hombres, mujeres, algunos niños, llenándose casi aquella pequeña iglesia. Fue así como salía otro sacerdote y comenzaba a dar el sermón. Hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Todos sean bienvenidos. El amor es algo grandioso que Dios nos ha dado. Debemos demostrarlo unos a otros. La caridad también, ya que solamente eso nos podrá salvar. Algo le atraía
Algo le parecía conocido de aquel sacerdote que hablaba del amor al prójimo, aquel sacerdote que hablaba del amor a Dios, del temor a Dios mismo. Después de analizarlo bien, pudo darse cuenta que al fin había encontrado lo que tanto buscaba. Don Fernando ya no existía. Ahora estaba un sacerdote allí, en una pequeña y vieja iglesia, oficiando misa, escondido, muy bien camuflajeado, en aquellos trajes, en aquella sotana, que nadie sospecharía que él era un engendro del mal. Y lejos de ser hijo de Dios, no era más que hijo del propio demonio.